Muy buenas tardes, qué gusto saludarle. Bienvenido a Cuba por la Salud, resumen semanal que le actualiza sobre la situación epidemiológica en el país. Esta semana, la primera de febrero, ha comenzado con nuevos picos de confirmados, casos activos y números de fallecidos a consecuencia de la COVID-19. Guantánamo, La Habana y Santiago de Cuba continúan concentrando el mayor número de contagios, una situación que tensa al sistema de salud y a los cubanos. Datos e historias de vida sobre la complejidad del momento tendrá en nuestra emisión. Usted, acompáñenos. Y comenzamos Cuba por la Salud y lo hacemos con la actualización de los datos epidemiológicos de la última semana a partir siempre de la información que nos ofrece el Ministerio de Salud Pública. Aquí en pantalla usted tiene el gráfico de casos activos, la curva de casos activos, y ha sido una tendencia al incremento, la de esta curva, desde el domingo pasado, con 5.558 casos activos en los hospitales y hasta el día de hoy con 5.623 casos activos. Son enfermos confirmados en los hospitales del país y habla del incremento y la tendencia al alza en las últimas jornadas de los casos confirmados con la COVID-19 en cada una de las provincias del país. Avanzamos con otra estadística. Aquí tenemos otra gráfica y es la gráfica más lamentable siempre en Cuba por la Salud, el total de fallecidos en la semana. Note cómo el jueves tristemente anunciaba la nación 5 fallecidos, 5 nuevos decesos a consecuencia de la enfermedad, una tendencia entre viernes y sábado con 4 fallecidos en cada jornada, y lo preocupante es que el porciento de letalidad en lo que va del mes de febrero aumenta cada día, pone en tensión al sistema de salud, de ahí la importancia del mensaje de prevención en cada nueva jornada del doctor Francisco Durán y también de ser consecuentes con el empeño de todo el sistema de salud. Avanzamos con otra gráfica y aquí tenemos la relación entre los nuevos casos diarios y el total de asintomáticos reportados en una jornada. Note algo interesante, los dos picos confirmados, 1.012 pacientes el pasado domingo, un pico absoluto ese día, luego lo superó el martes con 1.044 pacientes diagnosticados en una jornada con la COVID-19, 2 jornadas por encima de los 1.000 casos confirmados, pero note también cómo ha sido una tendencia luego durante la semana a reportar cifras por encima de los 800 casos positivos a la COVID-19 hasta llegar al día de hoy con 821 casos. La relación también aumenta en comparación, si alta es la cifra en una jornada, por supuesto también es alta la cifra de pacientes asintomáticos, estas personas que no tienen síntomas aparentes de la enfermedad y son potenciales transmisores del nuevo coronavirus. Y a propósito, este viernes en la reunión del Grupo Temporal de Trabajo para el Enfrentamiento y el Control de la COVID-19, el ministro de Salud Pública, el doctor José Ángel Portal Miranda, comentó acerca de ciertas insatisfacciones que se han presentado. Existen insatisfacciones en la tardanza en los resultados de los PCR. Ha habido demora que hemos estado discutiendo en el traslado para el aislamiento de pacientes que se les realiza el test de antígeno con resultados positivos, pacientes reportados de graves y críticos con comorbilidades que han ingresado tardíamente y que hemos estado discutiendo. Y la compleja situación epidemiológica por la que hoy atraviesa Pinar del Río, la provincia más occidental del país, mucho le debe a la violación de los planes de control y enfrentamiento a la COVID-19 en centros laborales. Un equipo de Telepinar presenció una inspección sanitaria estatal a varias instituciones donde comprobaron indisciplinas en el cumplimiento de las medidas higiénico-sanitarias. Tenemos el reporte. Trabajadores confinados en bancos, empresas bajo vigilancia epidemiológica y un evento de transmisión en el Polimetálico Castellanos evidencian grosso modo dónde está hoy el escenario de mayor incidencia de la COVID-19 en la provincia de Pinar del Río. La cadena de contagios se multiplica ante cada suceso derivado del incumplimiento de los planes de enfrentamiento al SARS-CoV-2 en centros laborales y que se refleja en las 3.714 multas impuestas en más de 1.780 entidades de vuelta abajo.
Así lo corroboramos en un recorrido al azar por varias instalaciones del municipio cabecera, junto a un equipo de inspección sanitaria estatal. Lo primero es el distanciamiento social, tener el nasabuco, los pasos podálicos, tener hipoclorito al 0.1% para las manos, al 0.5% para los pasos podálicos. Sin embargo, hemos visto que hay algunas de esas medidas que usted conoce que no se implementan en el establecimiento. Bueno, nosotros lo que no tenemos son los pasos podálicos, algunos, o los tenemos en caja de cartón, que ahora yo voy a hablar con el jefe de zona para ver si me da tanques de los picos y los ponemos ahí con colchitas de limpiar al 0.5%. Si no está limpio el paso podálico, si no está sobre una base, si no está bien embebado de hipoclorito de cloro al 0.5%, no tiene función ninguna. Es una de las premisas, de las deficiencias que hoy estamos encontrando en los centros de trabajo. Unido a esto, el hipoclorito para las manos al 0.1%, que muchas veces no los encontramos, o que está el frasco, que es de color blanco, de color blanco, que no, a ver, es la simple razón de que la claridad o el sol inactiva la presencia del cloro en el POM. Entonces ya después no tiene función ninguna. Aunque bien aprendidos y reclamados a ultranza por la mayoría de la población, los protocolos de salud ya deberían ser un ABC y no un asunto más para la administración. Ya sea aplicar multas, hoy tenemos 272, que hay multas mínimas de 1.500 y máximas de 600 pesos, pero ya se ha instituido a nivel de país el decreto 31 que pronto se va a aplicar en esta provincia y que es muy importante, pero sí hemos tenido personas positivas a COVID-19 y se han establecido los mecanismos pertinentes para conocer las causas y para establecer las medidas correspondientes con las administraciones o con las personas que han violado su autorresponsabilidad. La exigencia, el control, la llamada de atención directa y oportuna tiene que ser hoy una prioridad de las administraciones y en tiempos de COVID una responsabilidad para todos. Desde Pinar del Río, Fátima Rivera Amador, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y de Pinar del Río nos vamos hasta el municipio especial Isla de la Juventud, porque a partir del incremento sostenido de casos positivos a la COVID-19 en los últimos días, el Consejo de Defensa Municipal en ese territorio decidió establecer 5 nuevas zonas en cuarentena. Veamos. 69 casos positivos a la COVID-19 en 5 días son demasiados para un territorio tan pequeño como la Isla de la Juventud. Por ello, el Consejo de Defensa Municipal decidió establecer 5 nuevas áreas de cuarentena para cortar la transmisión y hacer estudios. Y a partir de ahí, bueno, hacemos la cuarentena, estudiamos a las personas que están acá, bueno, ya los casos confirmados y los casos contacto directo de esos casos confirmados están aislados. Y entonces al resto de la población vamos a hacer un estudio para que nos pueda dar la certeza que durante el periodo que va a estar la cuarentena, pues tengan los resultados y a partir de ahí, por supuesto, si sale un positivo, se estarían extendiendo por 10 días más la vigilancia que tenemos que hacer en estas 5 demarcaciones que tenemos en el municipio. El municipio especial ya anunció medidas de restricción a partir de este sábado que incluyen la limitación en el transporte público, paralización del curso escolar, cierre de servicios en restaurantes, bares y cafeterías, solo para llevar, la suspensión de actividades festivas, la prohibición de andar en la calle más allá de las 9 de la noche, entre otras. Según los expertos, la cifra de contagiados debe incrementarse en los próximos días, por lo que se acelera la preparación de nuevos centros de aislamiento que permitan una mayor disponibilidad de capacidades. Y por lo tanto nosotros estamos un poco queriéndonos ir por encima de esas camas para tener la seguridad de todo el mundo reciba la atención como está establecido en los protocolos de la COVID. Hoy permanecen hospitalizados aquí 81 pacientes positivos a la COVID-19, 2 de ellos en estado crítico. Con un rebrote en cifras que triplique el anterior, la Isla de la Juventud extrema las medidas sanitarias. En la isla, Noel Otaño, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y nos vamos hasta la capital del país, y es que este viernes, en la reunión del Grupo Temporal de Trabajo para el Enfrentamiento y el Control de la COVID-19, Reinaldo García Zapata, gobernador de La Habana, comentó acerca de la logística garantizada para poder aplicar las medidas a los viajeros que arriben al país. Ayer se puntualizó bien, hoy se puntualizó en el aeropuerto para aislar a los viajeros. Están listas las capacidades, las 1.200. Al parecer, presidente, como bien usted indicó, se hizo el flujo y o sea, a partir de la cantidad de casos que deben arribar en la ciudad en los 7 días, tenemos capacidades para ellos y también para los extranjeros que puedan arribar aquí a la provincia.
Y a continuación mostramos otros datos estadísticos del cierre de esta semana, datos que siempre nos ofrece la información que lleva usted del Ministerio de Salud Pública en cada nueva jornada. Y aquí están las nuevas medidas para el control sanitario internacional. Usted conoce que a partir de este sábado 6 de febrero, un grupo de medidas se tomarán en cuenta para arreciar un poco también para contener el nuevo coronavirus, la propagación del virus, y tienen que ver con el arribo de viajeros internacionales al país. Los turistas, empresarios, técnicos, cooperantes extranjeros y personal diplomático acreditado en Cuba, prensa extranjera también acreditada y delegaciones oficiales que se reciban en el periodo cumplirán con el protocolo aprobado por los Ministerios de Salud, Comercio Exterior y la Inversión Extranjera y el de Relaciones Exteriores. Los colaboradores de la salud y del resto de los organismos de la administración del Estado serán aislados en capacidades creadas en La Habana y en Matanzas, cumpliendo los requisitos establecidos. ¿En qué consisten estas medidas? Bueno, hablan del aislamiento institucional para todo el viajero que arribe a Cuba, sin excepción. Avanzamos, los estudiantes y becarios extranjeros serán aislados en las instituciones designadas para este fin por el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Educación Superior. Los cubanos residentes serán aislados en centros habilitados en las provincias, lo que será libre de costo, señalamos, al igual que el transporte hacia el centro y de regreso a su residencia una vez culminado el aislamiento. Por otra parte, los extranjeros y cubanos no residentes que arriben al país serán aislados en instalaciones hoteleras designadas en cada territorio, asumiendo los viajeros los costos de estancia y transportación. Señalamos esto, asumiendo los viajeros los costos de estancia y transportación. Y por último, tenemos otro grupo de medidas. Se realizará una nueva reducción a las frecuencias actuales de vuelos de las aerolíneas que operan procedentes, y aquí usted tiene el listado. Se mantiene suspendido el reinicio de frecuencias a Nicaragua, Guyana, Trinidad y Tobago, Surinam, y se suspenden las de Haití. Y por último, se autorizará el arribo de vuelos sin pasajeros únicamente para evacuar personas varadas en el país, extranjeros o personas residentes en el exterior. Por último, una de las medidas más importantes de este conjunto que se ha adoptado es que en cada uno de los aeropuertos, no se podrá ir a recibir a estos viajeros internacionales. Ha sido la explicación, la explicación de estas medidas referidas también publicadas en el sitio web del Ministerio de Salud Pública. Y en Santiago de Cuba, las salas de cuidados intensivos para atender pacientes positivos al nuevo coronavirus cuentan con profesionales capacitados en protocolos anti-COVID. Ellos, en jornadas interminables, son ejemplos de entrega ante la vida de los que sufren. No escatiman en horas, en días, en obras humanas por salvar vidas. Son ellos profesionales de la salud especializados en prácticas médicas para atender a pacientes enfermos con la COVID-19. Desde las salas de terapia intensiva del Hospital Militar Dr. Joaquín Castillo Duani de Santiago de Cuba, su labor engrandecen en tiempos de pandemia. Pero gracias al apoyo de todo el colectivo, tanto de enfermeros, de médicos, hasta los pantristas, los auxiliares de limpieza, hemos logrado solventar y salvar muchas vidas afectadas por el COVID. Estamos haciendo 8 horas de trabajo y luego descansamos 8 horas y nos incorporamos nuevamente, porque el personal que tenemos es para hacer este tipo de rotación. Todo el paciente que llega a nuestra institución, nosotros lo tenemos como si fuera uno más de la familia de nosotros. El dolor que ellos tienen y que pueden sentir sus familiares, nosotros lo sentimos el doble. Quizás imágenes como estas hagan reflexionar a muchos lo complejo de la enfermedad y más que todo en la valía de la medicina cubana. No palabras para decir todo lo que lo bueno y el trato, todo, vaya, no tengo palabras, son héroes y heroínas. Aquí todo el mundo es un amor desbordante, de pasión en su trabajo, un tratamiento profesional, amable, algo que hay que ver, hay que vivirlo
para poder saber cómo trabaja cada uno de los miembros de este colectivo, por dar lo mejor de sí para que los pacientes se sientan bien. Que nosotros tenemos que ver dónde está la responsabilidad de cada cual, de cuidarse y de mantener la disciplina para cuidar a nuestros hijos. En la televisión ponen bastante también ahí cuántos niños todavía aún personales andan por la calle y no se quieren cuidar. Y aquí es donde se sabe todos los recursos que se invierten para lograr resolverle la salud al personal que llega hasta aquí. Pensemos todos en la vida, en ellos sin rostros descubiertos, con añoranzas también, pero con almas puras, para seguir conquistando esperanzas. Desde Santiago de Cuba, Bárbara Díaz, Trabajo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y tras el incremento de casos positivos de COVID-19 en las últimas jornadas, la provincia de Villa Clara presenta una tensa situación epidemiológica. Más de 220 pacientes se mantienen ingresados en las instituciones hospitalarias, más de 60 de ellos en condición de sospechosos. Según los modelos de pronósticos y el desarrollo de los acontecimientos, Villa Clara debe esperar un aumento sostenido de casos de COVID-19 en los próximos días. La tasa de incidencia de la provincia es de 45.02 y los municipios de Santa Clara y Manicaragua presentan los mayores valores de este indicador con 101 y 51.7 respectivamente. Para disminuir el movimiento de personas y con él el riesgo de exposición, el Consejo de Defensa implementa y ratifica acciones que propicien el control de la situación. El Ministerio del Interior y los inspectores estatales del transporte arrecian la vigilancia sobre los vehículos administrativos y ya se retiraron más de 90 licencias. Se refuerzan también los puntos en fronteras. Desde Villa Clara, Griselis Moreno, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y avanzamos con más en Cuba por la salud. Como parte del enfrentamiento a la COVID-19, la provincia de Guantánamo aplica un protocolo para instituciones que funcionan como hospitales de campaña. La experiencia viene de un miembro de la brigada Henry Riff que prestó servicios en Turín, Italia. Con 68 años, Leonardo dirige uno de los hospitales para casos confirmados en Guantánamo. De su experiencia en la brigada Henry Riff y en el combate a la COVID-19 en Italia, crea nuevas normas para enfermos y trabajadores, reglamento que agrega a los protocolos sanitarios para estas instituciones. Insistimos mucho sobre los cuidados higiénicos y epidemiológicos que deben llevarse dentro de la unidad, los pacientes para que se hagan curados rápidamente y los trabajadores nuestros para evitar que alguno de nosotros se enferme por una indisciplina, por no dejar eso. Con capacidad de 85 camas, hoy permanecen ingresados pacientes que padecen varias patologías. El hipertenso, el cardiópata, el asmático, el EPO, la diabetes. No solamente lo estamos viendo como un centro de COVID, lo estamos viendo como un hospital. Convertirlo en un centro de referencia es su mayor objetivo. Yasmina da fe de ello. Venimos temprano para que todo salga a su tiempo. Si me volvieran a llamar, diera mi paso al frente porque me siento guantanamera, me siento cubana y para mí sería un orgullo ayudar a la gente que está enferma. Leonardo se siente feliz porque en tantos años ayudando a salvar vidas, por primera vez lo hace en su ciudad, Guantánamo. Tenía esa deuda con mi pueblo guantanamero porque yo amo esta ciudad. Siempre me ha acogido cumpliendo una tarea fuera de Cuba y es primera vez que me encuentro con la posibilidad de ayudar, de servirle a mi pueblo en una situación excepcional. Este hospital y nuestro pueblo guantanamero podrá contar con mi ayuda mientras tenga fuerza y salud. La voluntad la voy a tener siempre. Aires de regocijo y tranquilidad se respiran en la sede universitaria Regina Eladio Botti, ahora convertido en centro hospitalario donde pacientes positivos de COVID-19 egresan sanos y mejor fortalecidos. Desde Guantánamo, Sándor Corbeira y Miguel Reyes, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y avanzamos con noticias alentadoras. Los protocolos de investigación por los que hoy transitan los 4 candidatos vacunales cubanos son supervisados por el Centro Coordinador de Ensayos Clínicos, entidad que garantiza el cumplimiento riguroso de las fases y los procesos que cada una de ellas llevan implícitos.
3 son las fases por las que deben transitar Soberana 01, Soberana 02, Abdala y Mambisa antes de convertirse en vacunas. La fase 1, desarrollo de un medicamento, que es la primera exposición que sufren las personas que participan en un estudio, se involucra una pequeña muestra de sujetos, el mínimo de sujetos posible. Y en esta fase se buscan las primeras evidencias de seguridad y de efecto del tratamiento. En la fase 2 ya se incluye a un mayor número de sujetos que en la fase 1 y además se flexibilizan los criterios para la selección de los sujetos de manera que se puedan incluir personas con diferentes comorbilidades que puedan estar compensadas. Con un estudio de fase 3, que es una población todavía de sujetos incluidos todavía mucho más amplia, mucho más heterogénea, entonces se estarían acercando los resultados a lo que ocurriría en condiciones de práctica médica habitual. Una vez registradas, la investigación continúa. En esta fase 4, igual, se evalúa todo lo que pueda ocurrir en términos de seguridad del producto y se confirma la efectividad de los tratamientos, porque es en mucha mayor cantidad de pacientes, se estudian eventos adversos a largo plazo, se estudian nuevas poblaciones que no fueron estudiadas en fases anteriores y se puede incluso buscar nuevas indicaciones para los medicamentos que ya tienen registro sanitario. El cumplimiento riguroso de cada uno de esos procesos garantizará el futuro registro de un producto nacido dentro de las urgencias que impone una pandemia. En el caso de los productos emergentes, es muy válido que se disminuya en esta medida el tiempo necesario, puesto que parte de productos que ya de alguna manera han sido desarrollados en otras indicaciones y que bajo el conocimiento que se tiene existe la evidencia de, por sus características farmacológicas, pueden ser empleados en una nueva indicación como es la que produce el fenómeno de la emergencia. En este caso, por ejemplo, el caso de la COVID. La experiencia de casi 30 años de los especialistas e investigadores vinculados al Centro Coordinador de Ensayos Clínicos es garantía para una investigación cuyos esperados resultados permitirán contrarrestar los efectos de un virus que todos los días se cobra la vida de miles de personas en el mundo. Wendy Rodríguez Contino, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y en tiempos de rebrote mostramos la complejidad del escenario epidemiológico actual. Usted tiene en pantalla la gráfica del número de casos reportados sin fuente de infección conocida. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que a partir de la evidencia que tiene siempre la autoridad sanitaria, se quedan personas que no se conoce cuál es la fuente de infección. Aquí tenemos el domingo cómo se diagnosticaron 52 personas que no se conocía de dónde provenía esa infección, el contagio, de dónde provino ese contagio. Luego, el martes con 42 y así sucesivamente hasta llegar a la jornada de hoy con 47. Habla de la amplia diseminación del virus, también justamente de lo complejo del escenario epidemiológico en estos momentos. Por tal razón, se crean nuevas capacidades en los hospitales del país, se refuerzan también medidas en la base, ajustando los protocolos sanitarios. Y a propósito, todavía existen en el país muchas personas con baja percepción de riesgo ante la COVID-19. La siguiente historia de la provincia de Cienfuegos muestra cómo unas horas de recreación pueden cambiarle la vida a una familia. Yailin fue uno de los contactos del evento de COVID-19 que se produjo en la discoteca Benny Moré de la ciudad de Cienfuegos. Y ese día yo regresé temprano porque, no sé, porque no la estaba pasando bien. No me sentía bien y regresé. Eran como las 2 de la mañana y yo estaba aquí en la casa. En aquel entonces no pensaba en las consecuencias de esta mortal enfermedad. Tenía mucho decaimiento, tenía como deseos de vomitar. Me dio fiebre esa noche. Me dio 38 de fiebre. Y bueno, ya estuve como ese fin de semana completo con mucho dolor de cabeza, decaimiento, ganas de vomitar. El domingo de ese fin de semana me lavo yo la cabeza y como que no siento el olor. Cuando salí le dije a mi mamá, mami, no tengo olfato ninguno, no huelo nada, incluso me eché perfume para probar y nada. Y perdí también el paladar. Cuando ella y su madre son diagnosticadas con COVID-19, vinieron los temores. Sí, me sentí muy mal, porque
a ver, que yo lo tenga, está bien porque es mi responsabilidad. Pero ya después, cuando me dijeron que era positivo, ese día me dio un dolor en el pecho, porque yo decía, Dios mío, la niña, porque la niña duerme conmigo y yo todo se lo hago a la niña, ¿me entiendes? Y eso sí me cayó mal. Me sentí muy mal porque yo de pensar que se lo podía transmitir, que ya se lo había pegado a mi mamá porque fue mi culpa, que también se lo pegara a la niña, sí, ya eso sí me dio muy fuerte. Gracias a Dios la niña no se me enfermó. Yo decía que era imposible no pegárselo a la niña porque yo todo se lo hago a la niña. Hoy ya están de alta, ya su segundo PCR fue negativo, pero aún sufren secuelas de la enfermedad. Tengo mucho dolor en los riñones. Cuando hago las tareas normales de la casa, lavar, limpiar, sí es como que se me aprieta el pecho y como que sí me da mucho dolor en el pecho y como que me siento cansada. Ya yo después que hago todo me siento muy cansada, muy débil. Yo nunca he sido una persona que sea gruesa, ¿ves? Yo siempre he sido delgada, pero no como ahora. Parece que la falta de apetito fue grande. Fue grande, yo me pasé días sin comer nada. Un poquito de sopita mi mamá me mandaba, pero ya, de ahí en fuera, nada más. Ahora el peligro ha pasado, pero no descuidan las medidas de seguridad y envían el siguiente mensaje. Yo sí fui una de las personas que pensaba de que a mí no me iba a llegar esa enfermedad, ni como a mí, ni como a mis seres queridos. Y a todas las madres yo lo único que les deseo es que cuiden a sus niños, porque realmente es una enfermedad muy mala, que te deja secuelas. Mientras que esté todavía la COVID, yo por lo menos no salgo más de mi casa por mi mamá, por lo que vivió mi mamá, por lo que viví, la preocupación que viví todos esos días, esperando el resultado de mi hija y de mi papá. Yo si no, en estos momentos de la vida no saldría porque tengo que cuidar a mi hija. Sirva este trabajo como una lección de vida para todos los que aún piensan que no son vulnerables a una enfermedad sin rostro. Damaris Leiva Feijó, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Historias de vida que nos deben motivar a ser más responsables y cautelosos con la propagación del virus SARS-CoV-2. En los finales de Cuba por la Salud le mostramos esta imagen, una imagen alentadora. En pantalla los 4 candidatos vacunales contra la COVID-19 son noticias esperanzadoras. Las de esta semana avanzan a buen ritmo, pero la ciencia necesita tiempos. De este total, Soberana 02 y Abdala van en la avanzada. Mientras tanto, la principal vacuna sigue siendo el autocuidado y el rigor en el cumplimiento de las medidas higiénico-sanitarias. Nos vemos el próximo sábado para seguirle contando lo que hace Cuba por la salud de su población. Muy buenas tardes. El agua es necesaria para la vida. El planeta, dentro de sus mares y océanos, el 97% pertenecen a aguas saladas, mientras que el 3% es el agua dulce. Este pequeño por ciento es lo único que queda para la sobrevivencia de todos los habitantes del mundo.